Cada vez que alguien pide una simple ensalada de tomate en un restaurante de Madrid, o cuando se añade una cucharada de salsa a un plato de pasta en cualquier lugar del mundo, en realidad se está pronunciando un eco fonético directo de una antigua lengua imperial azteca. Ujú. Y es que hay imperios enteros, rutas comerciales centenarias y, bueno, hasta revoluciones químicas escondidas en la lista de la compra más básica. Totalmente. Y ese es el punto de partida perfecto para repensar cómo nos acercamos a un idioma, especialmente para quienes son principiantes absolutos. A menudo, el aprendizaje lingüístico se trata como una disciplina puramente clínica. Ya, como muy de laboratorio, ¿no? Eso es. Listas de vocabulario en una pizarra, tablas de conjugación de verbos que hay que memorizar por fuerza bruta, al final se convierte en un ejercicio abstracto, completamente separado del mundo físico. Vale, vamos a desglosar esto porque nuestra exploración detallada de hoy propone una puerta de entrada radicalmente diferente. El análisis se centra en un enfoque inmensamente práctico, enfocado en organizar el vocabulario básico de ingredientes y los verbos prácticos para pedir comida. Efectivamente. La misión de este análisis a fondo es entender no solo qué palabras usar para sobrevivir en una mesa hispanohablante, sino explorar cómo estas palabras funcionan mecánicamente y por qué la comida revela la verdadera antropología de una cultura. Claro, y es que existe una razón neurológica muy profunda de por qué este método funciona tan bien, sobre todo para principiantes. El bulbo olfatorio y la corteza gustativa tienen conexiones directas con el hipocampo. Que es el centro de la memoria en el cerebro, si no me equivoco. Exacto, el disco duro, por así decirlo. Si alguien intenta memorizar la palabra ajo en una habitación estéril, blanca, pues probablemente la olvide al día siguiente. Lógico. Pero si esa persona asocia la palabra ajo con el sonido del chisporroteo y ese olor acre y dulce que inunda una cocina cuando toca el aceite de oliva caliente, esa palabra queda anclada neurológicamente a una experiencia sensorial. Es neuroplasticidad pura impulsada por el hambre. Es una pasada ver cómo el cerebro prioriza la supervivencia y el placer. Así que, antes de poder sentarnos a pedir en un restaurante, necesitamos conocer los componentes básicos. Los ladrillos del idioma, vamos. Tal cual. Los apuntes que analizamos hoy actúan como un mapa para navegar por un mercado tradicional, ya sea el Mercado de San Miguel en Madrid o un tianguis en Ciudad de México. Y me gusta pensar en este vocabulario básico no como listas aburridas, sino como piezas de Lego. Me gusta esa analogía. Sí, como el sistema operativo básico, donde los ingredientes son las piezas fundamentales. Y la primera categoría que aborda el texto son los carbohidratos. Exactamente. Y el documento destaca el pan, pero no solo como un alimento más, sino casi como una herramienta. En España, por ejemplo, una comida sin pan es casi inconcebible. Es que falta algo en la mesa. Falta algo. Históricamente no es solo un acompañamiento para ingerir calorías. Funciona físicamente como un cubierto adicional, utilizado para empujar la comida o limpiar hasta la última gota de salsa de un plato. Lo que en España llamamos rebañar el plato. Eso es. Y es un acto que refleja un profundo respeto por no desperdiciar absolutamente nada. Y junto al pan, en la lista de carbohidratos, se menciona el arroz, que nos cuenta una historia completamente distinta. Nos habla de la influencia de siglos de presencia árabe en la península ibérica, sentando las bases botánicas para platos tan complejos como la paella. Pero, y aquí llegamos a un punto crítico para cualquier estudiante, llegamos a una palabra del vocabulario básico que es una verdadera trampa geográfica. Uy, sí. Un término que demuestra que el español no es un bloque monolítico. Hablamos de la tortilla. Lo fascinante aquí es cómo un solo término refleja océanos de diferencia cultural y culinaria. Para un estudiante principiante, aprender la palabra tortilla requiere entender inmediatamente en qué meridiano del planeta se encuentra. Totalmente, porque si alguien está en México o en Centroamérica, la tortilla es esa oblea plana. El disco fundamental, sí. Eso, hecho de masa de maíz. Y lo que es crucial entender aquí, según nuestras fuentes, es un proceso llamado nixtamalización. Sí, la nixtamalización. Detengámonos ahí un momento, porque este concepto rara vez se enseña en una clase de idiomas, y sin embargo, lo cambia todo. ¿Cómo funciona exactamente esta química? A ver, es un proceso químico antiguo e increíblemente ingenioso. Las civilizaciones mesoamericanas descubrieron que si cocinaban y dejaban reposar el maíz seco en una solución alcalina, generalmente agua con cal viva o ceniza, la cáscara del grano se ablandaba. Vale, hasta ahí parece solo una técnica de ablandamiento. Claro,
Pero lo más importante a nivel bioquímico es que esta reacción liberaba la niacina. La vitamina B3. Exacto, haciéndola asimilable para el cuerpo humano. Sin este proceso, una dieta basada principalmente en maíz llevaba inevitablemente a la pelagra, que es una enfermedad mortal por desnutrición. Madre mía. Así que cuando en México se dice tortilla, se está nombrando un avance tecnológico milenario que literalmente salvó y construyó imperios. No es solo un trozo de pan plano. Qué contraste tan abismal con la versión europea, fíjate. Porque si alguien viaja a España y utiliza esa misma palabra, tortilla, lo que llega a la mesa es la famosa tortilla de patatas. Que no tiene absolutamente nada que ver con el maíz. Nada. Es una preparación gruesa, densa, hecha a base de huevo batido, patatas confitadas lentamente en aceite de oliva y cebolla. Siempre con el debate de la cebolla de fondo, por cierto. Bueno, ese es un terreno peligroso en el que no vamos a entrar hoy. Pero es un plato que nació probablemente de la escasez durante las guerras carlistas en el siglo XIX, diseñado para alimentar a las tropas con ingredientes baratos y muy calóricos. Y se convirtió en el pilar de la gastronomía española moderna. Es la misma palabra, pero describe dos universos culinarios dictados por la geografía y la historia. Precisamente. Y para dar sabor a todos estos carbohidratos, el material de estudio resalta las piezas de Lego vegetales que forman el sofrito, la base aromática de casi toda la cocina hispana. Hablamos de la cebolla y el ajo. Eso es. El acto de dorar lentamente el ajo y la cebolla en aceite provoca la reacción de Maillard, descomponiendo los azúcares y aminoácidos para crear unas capas de sabor supercomplejas. Aprender estas palabras no es solo añadir sustantivos a una lista, es entender cómo se afina un instrumento antes de empezar una sinfonía culinaria. Es la base de todo. Y luego, coronando esta lista de ingredientes vegetales fundamentales, llegamos a el tomate, que nos devuelve a esa ensalada de Madrid de la que hablábamos justo al principio de este análisis a fondo. Así es. La palabra tomate es un préstamo lingüístico directo del náhuatl. ¿La lengua de los aztecas? Exacto. Allí se conocía como tomatl. Cuando los exploradores y colonizadores españoles llegaron a América, no solo se llevaron el fruto físico a Europa a través de las rutas comerciales, sino que adoptaron una versión fonética de su nombre original. O sea que aprender la palabra tomate es en esencia trazar la ruta de los galeones españoles cruzando el Atlántico en el siglo XVI. Es historia pura en un solo bocado. Tal cual. Bien, hasta aquí tenemos el hardware, tenemos nuestras piezas de Lego, el pan, el arroz, las dos versiones de la tortilla, el ajo, la cebolla, el tomate, además de proteínas básicas que menciona la fuente como la carne, el pollo y el pescado. ¿Las herramientas de construcción? Exacto. Pero tener una cesta llena de ingredientes crudos no sirve de nada si no hay un mecanismo para pedir que los cocinen y te los sirvan. Y aquí es donde se pone realmente interesante. De verdad, basta con solo 3 verbos para sobrevivir en un restaurante español o latinoamericano. Bueno, el documento sostiene que sí. Es que el documento hace una propuesta metodológica que genera bastante fricción. Afirma que para alguien que empieza, dominar el uso de solo 3 verbos es suficiente para sobrevivir en el 80% de las situaciones. Solo 3 verbos, ¿eh? Querer, tener y gustar. Es una afirmación audaz, sin duda. Un momento. Porque reducir toda la complejidad de la interacción humana en un restaurante a solo 3 verbos, a mí me parece casi un truco publicitario. ¿No corre el estudiante el riesgo de sonar como un cavernícola diciendo «yo querer comida» o «yo tener hambre»? Ya, entiendo por dónde vas. ¿De verdad se puede navegar por una experiencia gastronómica completa con una caja de herramientas gramatical tan pequeña? Esa es una objeción muy natural. Pero la genialidad de este enfoque radica en la gestión de la carga cognitiva. A ver, el mayor obstáculo para hablar un idioma nuevo en público no es la falta de vocabulario avanzado. ¿Ah, no? ¿Entonces qué es? Es la parálisis por análisis. Es el pánico escénico absoluto al intentar conjugar el verbo perfecto mientras un camarero espera impaciente en la mesa con la libreta en la mano. Al restringir el enfoque a 3 verbos, increíblemente funcionales, se elimina esa ansiedad de raíz. No se busca la elocuencia literaria de Cervantes, se busca la funcionalidad y, sobre todo, la confianza. Entiendo. O sea, es como aprender a tocar 3 acordes básicos en una guitarra.
No vas a componer una sinfonía clásica, pero puedes tocar cientos de canciones y hacer que la gente cante contigo. Exactamente. Veamos entonces cómo funciona la mecánica de estos verbos mágicos. Empezando por el primero, querer. El texto insiste mucho en que no se debe usar de forma directa. Nada de llegar y decir, yo quiero un café, No, eso suena demasiado brusco. sino que propone usar una forma muy específica. Quisiera. Exacto. Y aquí hay una lección de gramática que se disfraza de protocolo social. Quisiera es el subjuntivo imperfecto del verbo querer. A nivel mecánico, el modo subjuntivo no declara hechos absolutos, expresa deseos, posibilidades o escenarios hipotéticos. Entonces, al decir quisiera un café solo, en lugar de afirmar un mandato directo, se está creando una especie de distancia hipotética. Esa es la descripción perfecta. Actúa como un amortiguador lingüístico. Decir quisiera funciona como una llave maestra de la cortesía, porque suaviza la imposición de la petición. Claro, es la diferencia entre emitir una orden militar y expresar un deseo educado que el camarero tiene la inmensa amabilidad de cumplir. Totalmente. Y dominar esa sola conjugación abre innumerables puertas porque demuestra un nivel de tacto y empatía hacia la persona que está ofreciendo el servicio. Es respeto, básicamente. Qué interesante. Y alternativamente, para simplificar aún más la vida al principiante, sin perder la educación, el texto sugiere una estructura súper sencilla. Para mí. Por ejemplo, para mí, una paella de mariscos. Es un truco estupendo. Cumple la misma función mitigadora de cortesía sin requerir ninguna conjugación verbal. Muy inteligente. Luego tenemos el segundo verbo, tener, que el texto posiciona como el verbo de las preguntas de supervivencia. Las preguntas esenciales antes de pedir, sí. Formular dudas clave como ¿tiene platos vegetarianos? O la pregunta fundamental si alguien está en México. ¿Es picante? Vital, esa pregunta en México, sí. Es la herramienta de diagnóstico antes de comprometerse con un plato que te pueda arruinar la noche. Y finalmente llegamos al verbo que requiere la mayor reestructuración mental, por ejemplo, para un hablante nativo de inglés. El verbo gustar. Este es un punto de inflexión absoluto. Porque cuando alguien aprende a decir «me gusta mucho la comida española», no está simplemente traduciendo la estructura del inglés palabra por palabra. La mecánica de la frase funciona completamente al revés, ¿cierto? Totalmente al revés. En inglés, el sujeto de la frase es la persona. I like the food. Es decir, el individuo ejerce la acción de gustar sobre la comida. Pero en español, la estructura de me gusta la comida significa literalmente la comida es agradable para mí. O sea, la comida es el sujeto activo de la frase. Eso es. Es la comida la que está realizando la acción de complacer a la persona. Es un cambio de paradigma fascinante. Exige que quien aprende el idioma cambie por completo su visión del mundo. Ya no es el individuo actuando sobre el entorno con su voluntad soberana. Sino el entorno físico, en este caso el plato humeante servido en la mesa, actuando sobre el individuo, provocándole una sensación física. Decir me gusta mucho o exclamar está delicioso no es solo un cumplido al chef. Gramaticalmente es cederle todo el protagonismo a la gastronomía. Y con eso se cierra el ciclo de la interacción, porque un restaurante, a fin de cuentas, no es una máquina expendedora donde se introducen palabras y se obtienen calorías. Es un ecosistema humano complejo. Exacto. Y para terminar esa interacción con éxito, el documento nos recuerda el vocabulario de cierre innegociable. El vocabulario de supervivencia final. Sí, el postre, porque las comidas hispanas casi siempre tienen una estructura de final dulce y la frase pragmática definitiva, a menudo acompañada de ese universal gesto de firmar en el aire con la mano. La cuenta, por favor. La cuenta, por favor, eso es. Ahora bien, tener las palabras, conocer este vocabulario de ingredientes y dominar este sistema operativo de 3 verbos no sirve absolutamente de nada si se ignora el contexto social en el que se utilizan. El contexto lo es todo. Saber decir «quisiera una cerveza» carece de peso real si no entendemos la antropología de la mesa. ¿Cuándo se come? ¿De qué manera se come en estos países? Las palabras ganan su verdadero significado ahí. Y el texto entra de lleno en este aspecto, empezando por una institución española que ha conquistado el mundo. Las tapas. El concepto de la tapa es fundamental en este aprendizaje porque altera por completo la arquitectura social de la comida. No se trata de sentarse con un plato individual frente a uno mismo, comer en silencio y marcharse. Como pasa en muchas culturas anglosajonas, por ejemplo. Claro.
La tapa está diseñada expresamente para ser compartida en el centro de la mesa, y eso obliga físicamente a las personas a interactuar, a pedir permiso, a negociar el espacio común, a mirarse a los ojos. Y de etimología de la palabra, cuenta una historia genial sobre cómo un pragmatismo casi rústico se convierte con los siglos en alta cultura. La leyenda más aceptada, sobre el origen de la tapa, nos lleva a las antiguas tabernas andaluzas, lugares que, bueno, imaginemos, estaban llenos de polvo, calor y moscas. Así es. Y para evitar que los insectos o el polvo arruinaran una copa de vino o de jerez, los taberneros empezaron a cubrir el vaso. Literalmente, a tapar la boca de la copa, utilizando lo que tenían a mano. Una rebanada de pan grueso, supongo. Una rebanada de pan grueso, sí, a veces coronada con una loncha de jamón curado o un trozo de queso viejo. Es decir, era una tapa física, una tapadera para el vaso. Exacto. El peso de la comida mantenía a raya a las moscas y además la sal del jamón o el queso provocaba más sed en los clientes, lo cual, desde el punto de vista del tabernero, era un excelente modelo de negocio. Un genio del marketing del siglo XIX. Totalmente. Con el tiempo, la bebida pasó a ser la excusa para consumir esas pequeñas creaciones culinarias. Hoy en día, una tapa puede ser una deconstrucción molecular de vanguardia en un restaurante con estrellas Michelin. Pero sigue llevando el nombre de un humilde trozo de pan usado como escudo contra los insectos. Tal cual. Esa evolución es asombrosa, y esto nos lleva al ritmo del día, a la relación que las diferentes culturas tienen con el tiempo y la productividad. El texto de hoy dedica un espacio crucial a explicar la comida, en mayúsculas, que es la ingesta principal del día. Que es muy diferente al almuerzo en otros lugares. Claro, para quien viene de una cultura corporativa de ritmo rápido, esto es un choque frontal, porque la comida, en lugares como España o en muchas zonas de América Latina, no es una rápida parada en boxes a las 12 del mediodía. No, ocurre mucho más tarde, típicamente entre las 2 y las 4 de la tarde, y exige una inversión de tiempo muy significativa. Si conectamos esto con el panorama general, requiere entender que la comida no es un mero trámite biológico. Está estructurada como una narrativa, como una obra de teatro en 3 actos casi. Me gusta esa imagen del teatro. Hay un primer plato, que suele ser más ligero y basado en verduras, legumbres o sopas, que prepara el estómago. El primer acto. Luego llega el segundo plato, la carga principal de proteínas, la carne o el pescado, y finalmente el postre y el café. Pero lo que realmente diferencia este ritmo de otras culturas es lo que ocurre justo después. La famosa sobremesa. Ese tiempo indefinido, casi sagrado, que se pasa sentado a la mesa después de haber terminado de comer, simplemente conversando con la familia o los amigos. Sin prisa por levantarse. Si se contrasta esto con el concepto de almorzar un bocadillo triste, envuelto en papel de aluminio, comido apresuradamente frente a una hoja de cálculo en la pantalla del ordenador, la diferencia en la escala de valores es abismal. Revela una filosofía de vida donde la conexión humana y la digestión relajada tienen prioridad sobre la eficiencia industrial ciega. Comprender palabras como primer plato o sobremesa es entender que la sociedad no está dispuesta a sacrificar su bienestar en el altar de la prisa productiva. ¡Qué gran punto! Y para cerrar este recorrido antropológico, el análisis da un salto geográfico interesante para reivindicar uno de los conceptos culinarios más incomprendidos y lamentablemente más globalizados del mundo, el taco mexicano. Uy, sí, este es un tema candente. El texto hace una defensa apasionada del verdadero taco tradicional frente a las imitaciones internacionales. Es que es una distinción totalmente necesaria sobre el respeto cultural. La globalización a menudo aplana y distorsiona la comida para adaptarla a procesos industriales, vaciándola de todo su contexto original. Y el texto describe con precisión quirúrgica la anatomía de un taco auténtico. Comienza, por supuesto, con esa tortilla de maíz suave, que es el resultado del meticuloso proceso de nixtamalización del que hablábamos antes. La base de todo. Sobre ella descansa carne que ha sido guisada lentamente, a veces durante horas o toda la noche, y se remata con el contraste crujiente y ácido de cebolla cruda picada, cilantro fresco y un buen chorro de zumo de limón recién exprimido. Se me hace la boca agua. Y el contraste que hace la fuente con esa versión de cáscara dura y frita, empaquetada en cajas de cartón por franquicias de comida rápida de estilo estadounidense, pues no podría ser más violento. Es que lo que está en juego en esa descripción no es solo una receta preferida o un esnobismo culinario,
Es la diferencia entre consumir una caricatura superficial de una cultura y apreciar verdaderamente una tradición agrícola que ha sostenido a millones de personas durante milenios. Reconocer un taco auténtico requiere que quien aprende el idioma entienda la geografía, respete los cultivos agrícolas tradicionales y valore el tiempo de preparación por encima de la gratificación instantánea. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchen y se enfrentan al desafío de aprender español? Creo que hemos trazado un arco completo desde el mercado hasta la mesa. Y tan completo. Hemos visto cómo las palabras no son solo letras sobre papel, sino auténticas cápsulas del tiempo. La palabra tomate contiene las rutas marítimas del siglo XVI. La palabra tortilla cambia de forma drásticamente dependiendo de si se está en Madrid o en Ciudad de México. Hemos analizado también cómo 3 simples verbos, especialmente ese subjuntivo en la palabra quisiera, actúan como amortiguadores sociales para ganar confianza y perder el miedo a pedir. Y cómo las estructuras sociales de las tapas o la sobremesa dictan la manera en que los hispanohablantes experimentan el tiempo y la comunidad. El conocimiento destilado de todas estas fuentes es clarísimo. La mejor manera de adquirir este idioma, muy especialmente en las etapas iniciales de aprendizaje, es sacarlo del aula cerrada y llevarlo al mundo táctil y sensorial. El gran consejo práctico que surge de esta exploración es anclar el aprendizaje a los sentidos. La sugerencia de los expertos es simple pero muy poderosa. La próxima vez que alguien esté haciendo la compra y sostenga una botella de aceite en las manos o pida jamón en una charcutería, hay que tomarse un instante para repetir aceite de oliva o jamón mentalmente. Hay que olerlo, sentir su peso en la mano, vincular las sílabas a la textura y al sabor. Al final del día, el idioma español es algo que se mastica y se saborea tanto como se habla. A quienes nos escuchan y están construyendo su propio vocabulario paso a paso, empezando por lo más básico, esperamos que esta inmersión detallada les haya dado herramientas muy prácticas y una nueva perspectiva para sentarse a la mesa con confianza. Buen provecho. Y como apunte final, para dejar algo en lo que pensar. Toda esta conexión entre lenguaje y comida plantea una pregunta fascinante, para que quienes nos escuchan sigan investigando por cuenta propia. A ver. Si sabemos que una palabra tan cotidiana y tan integrada en la dieta global como tomate es en realidad una herencia directa y fonética del antiguo idioma náhuatl, ¿cuántos otros ingredientes comunes, especias ocultas al fondo de nuestras despensas o platos que consideramos 100% tradicionales en Europa o en Asia esconden en secreto historias y lenguas indígenas? Qué gran pregunta. Es decir, ¿cuántas otras palabras y lenguas milenarias consumimos a diario a través de nuestros estómagos sin tener la menor idea de la historia que estamos masticando? Es una invitación constante a mirar el menú no solo como una simple lista de precios, sino como un mapa histórico vivo que todavía estamos descifrando.